Ya, jóvenes. Entonces, vamos a revisar el cuestionario. ¿Ya? Vamos a ver. Compartamos la pantalla entonces y vamos viendo aquí el cuestionario. El cuestionario. ¿Lo están viendo? ¿Tienen el... Ya, ya, eso interesa. Puse en rojo la respuesta correcta. ¿Por qué es necesario realizar mediciones en física? Es la primera frase que aparece en el apunte. En las ciencias exactas, ¿no es cierto?, hay que trabajar con números. No hay otra manera. En física los resultados se entregan en forma numérica. Cualquier ley que apliquemos, nosotros, ¿cierto?, terminamos aplicando una expresión matemática, terminamos utilizando un instrumento de medida, y entonces, bueno, ¿por qué? Porque debemos entregar un número, un resultado numérico. ¿Ya? No podemos entregar algo, mira, esto sí es grande, esto es grande, es alta, es una cantidad grande. Sí, pero lo que vale es cuánto. ¿Cuánto? ¿No es cierto? Ya. Entonces, esa es la respuesta. En la ciencia exacta se requiere expresar los resultados en forma numérica. Por eso es que hay que hacer mediciones. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora, cuando se mide, se realiza una comparación. Comparamos. Medir es comparar algo. Si se mide una longitud, ¿con qué magnitud o con qué otra magnitud se debe comparar? Lo único que podemos hacer para medir una longitud es comparar con otra longitud. No hay otra manera. Por ahí hay una respuesta, no voy a decir de quién, pero él o otro lo sabe, porque vi una respuesta y dice, se debe comparar con una fuerza. No, pues, si yo quiero medir una longitud, debo medir con otra longitud, comparar. Si quiero medir una fuerza, debo compararlo con otra fuerza. Por ejemplo, el peso de un cuerpo es una fuerza. ¿Y cómo yo mido esa fuerza? Pues con una fuerza de cómo mido esa fuerza. Por ejemplo, lo mido con un resorte. Mido la fuerza que hay que aplicar para estirar un resorte. Y eso se compara con el peso del cuerpo. ¿Cuánto se estira el resorte? ¿Cierto? Es una fuerza. Porque para que el resorte se estire tengo que aplicar una fuerza, ¿cierto? Bueno, y ahí aparece una marquita y me dice tanto. Tantos kilos, tantos newtons, etc. Entonces, cuando yo comparo una cierta cosa, una magnitud física, para medirlo, debo compararlo con otra igual. Entonces, para medir una masa, comparo con una masa. Para medir una fuerza, comparo con una fuerza. Para medir una presión, comparo con una presión. Con otra presión. Y así. Esa es la idea. ¿Sí? ¿Cómo yo mido? No tengo una regla aquí. No la van a alcanzar a ver. Tendría que salir de ahí. Pero yo tomo una regla, una reglita ya de medio metro, 50 centímetros. Y yo quiero medir, qué sé yo, la longitud de un lápiz. Entonces, la longitud del lápiz para mí es desconocida, ¿cierto? ¿Ya? Desconocida. Pero yo comparo esa longitud con la longitud de la regla, que sí es conocida. ¿Cuántas veces la longitud del lápiz o cuántas unidades dentro de esa regla están contenidas en mi lápiz? ¿Ves? Comparo ambas, longitud con longitud. Eso es algo importante que deben grabarse ustedes.
No puedo medir una longitud con una masa, o sea, comparando con una masa, comparando con una fuerza, etcétera, sino que con otra longitud. Y esa longitud es la que se toma en este caso como unidad, la unidad de medida. Y vimos algunas unidades de medida la clase pasada, metros, centímetros, kilómetros, mencionamos varias, ¿no es cierto? Ya. Ya. La longitud, la masa y el tiempo son magnitudes básicas o fundamentales en el sistema MKS absoluto. Metro, longitud, kilogramo, masa, segundo, tiempo, MKS. ¿En qué otro sistema también son fundamentales? Bueno, recuerden que hay otro sistema que es más usado actualmente, más completo que el llamado solamente MKS absoluto, y es el sistema internacional. Y ahí están la longitud, la masa y el tiempo nuevamente. La longitud, la masa y el tiempo, ¿cierto? Además de otras. Hay varias más. No solamente son esas. Pero estas son, ¿qué significa que son básicas o fundamentales? Significa que cuando yo combino estas, ¿cierto? Estas longitudes con masa, con tiempo, longitud con masa, longitud con tiempo, etcétera, ¿cierto? Combino entre ellas, yo formo otras magnitudes que se llaman derivadas. Las fundamentales se usan entonces, y por eso se llaman fundamentales, porque forman todo el edificio de lo que es la física, a partir de ellas. El sistema internacional, desde luego, es más completo que los sistemas absolutos. Pero resulta que la fuerza también es fundamental, pero no en todos los sistemas. Es en el sistema gravitacional o técnico, donde se llama kilogramo fuerza, kilopondio, ¿no es cierto? O kilogramo en general, pero es un kilogramo que mide fuerza. No confundir con el kilogramo de masa que mide eso, masa. Ya. Aquí esta unidad también la mencionamos. El Newton es una unidad de fuerza, ¿cierto? Es fundamental o derivada el Newton. Derivada. Es derivada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está formada justamente por unidades de longitud, de masa y de tiempo, ¿cierto? En el apunte les aparece, dice ahí en el apunte cómo está formado el Newton. El Newton está formado por, corresponde a esto el Newton, ¿no? Kilogramo, kilogramo, metro, segundo, cuadrado. Eso es un Newton. Entonces, ¿se fijan ustedes? ¿Qué unidades aparecen ahí? Las que hemos llamado fundamentales. Masa, longitud, tiempo. Eso es el Newton. Por lo tanto, y muy bien contestado, derivada. ¿Qué es el peso de un cuerpo? ¿Qué es el peso de un cuerpo? Bueno, un cuerpo, yo lo tengo, ¿cierto? Lo tomo, cuerpo pequeño, y lo suelto. Lo dejo caer. La fuerza con que la Tierra atrae a ese cuerpo es lo que le llamamos peso del cuerpo. También podría decir, es la fuerza con que la Tierra atrae a una masa. La masa es lo que representa el cuerpo. Peso.
y es una fuerza. Bueno, aquí estamos hablando del peso, pero yo me estoy refiriendo un poco a lo que pasa en la Tierra. Todos los planetas, todos, atraen otros cuerpos. Por ejemplo, la Tierra también atrae a la Luna, y la Luna a la vez atrae a la Tierra. Ya lo vamos a ver cuando estudiemos las leyes del movimiento. ¿Ya? Se atraen mutuamente. ¿Ah? Este cuerpo del cual hablamos, cuerpo normal, chico, no sé, de algún modo, también atrae a la Tierra. ¿Por qué? Hay una ley de Newton que se llama ley de gravitación universal. Permítanme anotar aquí. Ley de gravitación universal. ¿Mm? La ley de gravitación universal es una ley de Newton. ¿Qué dice eso? Todos los cuerpos del universo, fíjense, no piensen en la Tierra, todos, se atraen, ¿ya? Con una fuerza que depende de las masas de los cuerpos y depende de la distancia también al cuadrado que separa a estos cuerpos. O sea, yo puedo calcular la fuerza con que la Tierra atrae a la Luna y con la cual también la Luna atrae a la Tierra, es la misma, ¿no? Puedo calcular la fuerza con que el Sol atrae a la Tierra, utilizando esta ley. Con que Marte atrae a Venus, con que Venus atrae a la Tierra, y recíprocamente. ¿Por qué? Porque depende de las masas. Si conocemos la masa de la Tierra, la masa de la Luna, y la distancia que separa el centro de la Luna con el centro de la Tierra, se puede aplicar perfectamente la formulita ley de gravitación universal de Newton. Así que yo en general digo, pues, siempre nosotros pensamos en el peso del cuerpo en la Tierra, porque es donde vivimos, ¿no es cierto? Y es donde nos afecta. Claro. Claro, pero esto es universal. Por eso hago el alcance y va a quedar ahí, pues, esto yo se lo voy a igual hacer llegar a ustedes al aula para que lo tengan y puedan recordar, ¿cierto? A ver, un cuerpo de determinada masa, ¿pesa lo mismo en Concepción que en el ecuador terrestre? ¿Profe? La respuesta está ahí, Sí, no pesa lo mismo, porque eso era mismo. el peso, claro, la masa sí se mantiene igual, la masa no me va a cambiar, Sí, pero sí el peso, ¿por qué? Porque ya, manteniendo las mismas masas, pero resulta que la Tierra no es redondita, redondita como nos han dicho siempre. no, sí, claro. No es redondita, es redondita. Entonces, esta distancia siempre, la distancia, que es la otra parte, ¿cierto?, que hay que considerar, sí es variable. Y dependerá si yo esto tengo, por ejemplo, de la superficie de la Tierra, y mi superficie es, tomemos el nivel del mar como referencia. Si yo subo 100 metros sobre el nivel del mar, ya cambié la distancia. Si subo 1000 metros sobre el nivel del mar, es otra distancia. Si Claro. tengo 5000 metros sobre el nivel del mar, es otra distancia. Entonces, ¿qué significa eso? Que la formulita que yo voy a aplicar, la ley de gravitación universal, ¿ya? Me va a dar otro valor. Voy a tratar de anotarla aquí, a ver. Vamos a tratar de anotar esa ley. Esa, Profe, ¿y los campos magnéticos igual afectan en eso, no? bueno, Pregunto, ¿no? sí, eso también, pues, Ah, efectivamente, todo eso va a afectar. ah, Ya, esta fuerza F es igual a, fíjense,
Ah, no, aquí. ¿Qué? Eso es una constante de gravitación universal. No es esa letra G que aparece después minúscula, ¿no? Esto es una constante de gravitación universal que me sirve para todo el universo. ¿Ya? Ya. Ujú. Por, lo vamos a anotar así, masa 1, masa 2. O sea, F, G, masa 1, masa 2. Todo eso significa que está multiplicado entre sí. Pero eso viene dividido enseguida por R, por no colocar mayúscula, R cuadrado. R cuadrado. Ahí sí. Esa es la ley de gravitación universal. Yo multiplico una constante de gravitación universal. Voy a anotar por acá que G es igual a constante de gravitación universal. Esa no es la que usamos como 9,8. Ahí está. 9,8. Es otra. No es. Por eso les decía, esta es una G mayúscula. El valor, bueno, lo pueden sacar de cualquier libro de física, búsquenlo. Lo voy a dictar nomás. 6, mire, para que tengan una idea, 6,67 por 10 elevado a menos 11. 10 elevado a menos 11, o sea, es algo chiquitito. Sí. Newton metro cuadrado dividido por metro cuadrado. ¿Sí? ¿Ya? Pero Newton metro cuadrado, perdón, dividido kilogramo cuadrado. A ver. Claro, se puede buscar, por último no nos interesa mucho, sino que solamente interesa tener ese conocimiento de que existe esa constante. Entonces, todos los cálculos yo los hago utilizando esa constante, y eso es constante. Multiplico por la masa de un cuerpo, supongan es la masa de la Tierra. Multiplico por la masa del otro cuerpo, al cual yo le quiero saber cuánto pesa, y divido por la distancia que separa. Ya. Y esa es la idea, al cuadrado, ¿no? Y de ahí sacaría yo el peso de un cuerpo. Entonces, aquí esa variable, esa R, es la que nos hace cambiar la cosa. Por eso es que la pregunta 7 dice, un cuerpo de determinada masa, ¿pesa lo mismo en Concepción que en el ecuador terrestre? La respuesta es un rotundo no. Y en general aumenta desde el ecuador hacia los polos, pero depende de todo el relieve terrestre, ¿ya? Piensen ustedes en... Ya, nosotros estamos casi al nivel del mar acá, ¿ya? Pero en Calama, ¿a qué altura tiene Calama, por ejemplo? Sobre el nivel del mar. Si no me equivoco. A ver si alguno se acuerda. Pues son más de 2.000 metros, ¿no es cierto? Sí, iba a decir 3.000, pero no sé. Ya, no importa cuánto es. Pero digamos, más de 2.000. Más de 2.000 metros. La Paz en Bolivia igual. Sí. Ya. Entonces, está a 2.400 metros. Si nosotros medimos esa distancia hasta el centro de la Tierra, es más grande, ¿cierto? Es mayor que si medimos la distancia desde aquí, donde estamos nosotros, hasta el centro de la Tierra. Y a mayor distancia corresponde menos peso, entonces. Mientras más lejos están los cuerpos pesan menos. ¿Ves? Entonces, esa es la situación. Por eso es que esto varía de un lugar a otro. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora entiendo todo. ¿Ah? Ahora entiendo todo. Sí. No estoy por... Claro, los cuerpos no pesan mucho. Por eso yo les digo en broma a veces a algunos, claro, les digo a algunos, bueno, ¿quieren bajar de peso?
Váyanse a la luna, pues. Váyanse a la luna. Sí, bueno, la luna tiene mucho menos masa que la Tierra, por lo tanto su fuerza de gravedad va a ser mucho menor, pues. ¿Ah? Entonces los cuerpos pesan menos, pero la masa es la misma, pues. Esa es la cuestión. Ya. ¿A qué se le llama la aceleración de gravedad? G. Fíjense, colocar una letra G minúscula no es ¿Es lo gravedad? mismo que la otra G que ¿No? puse antes. Ah. Esta ¿De es la que gravedad? tiene que ver, claro, a eso se le llama aceleración de la gravedad, ¿cierto? Y igual le puse aquí al caer hacia la Tierra, suponiendo, pensando que estamos en la Tierra, nosotros somos terrestres, estamos acá. Pero esa aceleración también existe esa G en la Luna, en cada planeta existe, porque todos tienen esa fuerza de atracción, pues atraen a otros cuerpos, ¿cierto? Y entonces Sí. cada uno tendrá su aceleración de gravedad, que dependerá en ese caso de la masa de cada uno de ellos. El Sol tiene mucha. Y de la distancia en la cual se encuentran los cuerpos también. Por eso es que, miren, aquí nosotros usamos, creo que les dije la semana pasada y alguien se acordaba, el valor 9,8, ¿cierto? Sí. 9,8 metros segundo cuadrado. Pero claro, es un valor promedio. ¿Por qué? Porque si nos vamos de nuevo, estoy acá, es grande. Me voy al norte, a Calama, es más chico. ¿Por qué? Porque se está más lejos, porque depende de qué cosa, de la distancia hacia el centro de la Tierra. Depende de esa distancia. Entonces es variable. Pero nosotros siempre vamos a usar el valor 9,8 metros segundo cuadrado, porque no vamos a estar a cada rato utilizando uno y otro. ¿Ya? Ya. Aquí la unidad técnica de masa. La unidad técnica de masa se menciona en el apunte, ¿cierto? Se menciona en el apunte la unidad técnica de masa. ¿Cuál es la unidad técnica de masa? A ver, veámoslo. UTM. Igual. La UTM es igual. Kilogramo fuerza. Dividido por metro y dividido segundo cuadrado. O sea, es fuerza dividido por aceleración. Fuerza dividido por aceleración. A eso se le llama unidad técnica de masa. Y en el sistema inglés gravitacional también tenemos lo que llamamos slug, se llama slug, y eso es igual a libra fuerza, por si acaso, dividido pie o ft y dividido segundo al cuadrado. Segundo cuadrado. FT. Sí. Y eso se llama slug o slag. Entonces, y bueno, son unidades, como les digo, de masa, que el slag se usa en Estados Unidos esta unidad, el slag muchas veces. En el sistema inglés, gravitacional, sí, en el gravitacional, no en el absoluto, porque en el sistema absoluto, esta libra es libra fuerza, por si acaso, no es libra masa, ¿eh? Libra fuerza, a ver, arreglémoslo eso. Libra guión fuerza, así. Es libra fuerza. Me quedó malo así.
Ahí. Libra fuerza es. No es la libra de masa que ustedes conocen habitualmente. ¿Ya? Libra fuerza. Esta libra fuerza se usa en el texto que yo les mencioné la semana pasada, el Tippens. Se trabaja mucho con la libra fuerza, por si acaso. O sea, se trabaja mucho con el inglés, con el sistema gravitacional técnico. ¿Ya? ¿Qué viene a hacer en una libra fuerza? La libra fuerza viene a ser la fuerza con que la Tierra atrae a una libra de masa. Así como el kilogramo fuerza también es una fuerza. La fuerza con que la Tierra atrae a un kilogramo, en ese caso de masa. Claro. Ya. Bien. El Kelvin. Pasamos al sistema internacional ahora. Mide la temperatura termodinámica. ¿De qué manera se puede comparar con el grado Celsius? ¿Qué podemos encontrar entre ellos? Bueno, Los 0 Kelvin era el cero absoluto, no sé, ¿o no? claro, ese 0 Kelvin se conoce también como 0 absoluto. Sí. Absoluto. Por eso, porque no hay valores más bajos que eso. La menor temperatura existente es el 0 Kelvin o 0 absoluto. Ya esa temperatura, el termómetro o la escala Celsius me marca menos 273. ¿Ya? Eso es. Ahí estamos comparando ambos. Y yo les ponía como ejemplo y les decía, bueno, ¿y qué pasa cuando esa temperatura de menos 273 grados Celsius sube? Menos 272, menos 271, menos 270, menos 250, menos 200, hasta llegar a cero. Cero. Esa temperatura 0 Celsius, ¿por qué se distingue? ¿Qué conocen ustedes del 0 Celsius? ¿Congela el agua? Empieza el proceso de Es congelación la del agua. temperatura, ¿cierto?, a la cual se funde el hielo, o a la cual Sí. también el agua líquida se transforma en Hielo. Sólido, en hielo, Sí. ¿cierto? Se empiezan a solidificar. Bueno, entonces, ¿a qué temperatura 100 Kelvin pasa eso? A más 273 Kelvin. Se invierten los ceros. ¿Por qué? Porque los grados son iguales. Si lo único que una escala empieza allá abajo y la otra empieza por acá arriba, hermano. Pero son iguales, los intervalos de grados son iguales. ¿Ah? Cuando yo subo en 1 grado Kelvin, también me sube en 1 grado Celsius. Cosa que no es igual, y esto se los cuento como un secreto, no es igual. Ustedes han escuchado hablar de la escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit no es bien diferente. ¿Ah? Por eso. Los 105 Fahrenheit. intervalos son distintos. No son ¿Qué iguales. más? Además de estar desfasados, los intervalos son distintos. Ya. Bueno, esto más o menos yo estoy complementando lo que aparece en el apunte, que a veces no lo dije en el apunte, y por eso estoy agregando algunas cosas acá. ¿Cuándo es necesario utilizar los prefijos? ¿Qué son los prefijos primero? Son palabras, ¿cierto? Son palabras que se colocan delante de las unidades de medida habituales. ¿Ya? Como el hecto que significa 100, kilo, que significa 1000, mega, 1.000.000, ¿ya? Entonces, ¿cuándo? Cuando las cantidades que hemos medido son muy pequeñas o muy grandes. Aquí tenemos una bien grandota. 3, ¿cuántos ceros hay? 6 ceros. Entonces son 6 millones. 6 millones de watts. El SW significa watt, por si acaso. Watt. ¿Y a qué equivale? Bueno, en vez de decir yo 6 millones, digo 6 megawatts. ¿Ves? Entonces, Mega. mega es 1.000.000. ¿Ah? ¿Ves? Esa es la idea. Entonces, en vez de estar mencionando números muy grandes, que es difícil de trabajar con él, trabajo con un 6 nomás.
¿Ah? En computación se usa mucho el... ¿Cuál es la unidad de medida en la computación? A ver. Giga. Giga. Era. Sí, pero la Tera, unidad más pequeñita, ¿cuál es? no, MB, kilo. Mega. Mega. El Kilo. byte, el no, bit. El Kilobyte. bit. Al byte. Por eso hablamos de megabyte. Megabit. Sí, ¿Ves? megabyte. 1.000.000 de. un tera. ¿Me 1.000.000 de. Por eso, y por eso entonces hablamos de 1 giga ahora hablamos también. ¿Mm? Damos una memoria, Un no, tera. este pendrive tiene harto giga, me sirve más que el otro que, no, si el otro no tiene nada de memoria, ¿ves? Pero usamos números pequeños, no usamos números millones, millones, billones, ¿no? 6, 10, 15, ¿sí? Pero le colocamos ese prefijo. ¿Ya? Ya. Ya, y después yo quise que ustedes averiguaran un poquito, pues, aquí con los prefijos, a ver. Por ejemplo, un kilowatt, kilo, el kilo significa 1000. Entonces, el kilowatt equivale a 1000 watts. Así de simple. Un nanosegundo, nanosegundo. Nano, yo lo que quería era que miraran la tablita. Nano es, el factor de nano es 10 elevado a menos 9. Entonces, un nanosegundo equivale a 10 elevado a menos 9. Me equivoqué aquí. Segundos. Esa la tuve que corregir. Algo me había pasado. 10 elevado a menos 9 segundos. Un nanosegundo equivale a 10 elevado a menos 9 segundos. Qué chico, ¿ah? Actualmente estamos entrando en la etapa, se está trabajando bastante, experimentando en lo que es la física de los nanos. Por eso el nano, cosas muy pequeñitas. Un decímetro equivale a decímetro. Deci significa 10 elevado a menos 1. ¿Ah? Es la décima, un decímetro es la décima parte del metro. Sí. Entonces, 10 elevado a menos 1 metro. Ya. Mire, esto, como ustedes tienen esa tablita ahí, esa tablita que les sirva siempre de apoyo. Pero aquí no se trata de aprenderse de memoria esto. Yo le estoy explicando un poco cómo se puede utilizar, ¿cierto? Esa es la idea, ¿no? Cómo trabajar con eso, no nada de memorizarse aquí. Bueno, hay cosas que son fáciles. El mega y el giga yo creo que es lo que más conocen ustedes. Bueno, metro, el centi, por ejemplo. Centi significa centésima parte. ¿Un metro tiene cuántos centímetros? 100. 100. Sí, esa es la idea. Mili es milésima parte. Un metro tiene 1000 milímetros. Y así, esa es la idea. Eso es lo más sencillo. Las unidades de longitud son las más sencillas, así que eso. Ya. Enseguida, yo aquí puse algunos ejercicios de usar en la calculadora, en cierta medida, ¿cierto? Porque es necesario que usen calculadora en esta etapa. ¿Eh? Si un metro equivale a 100 centímetros, ¿ya? Un metro cuadrado, ¿a cuántos centímetros cuadrados equivale? 100 al cuadrado. 100 al cuadrado, muy bien. Muy bien, esa es la idea, ese es el razonamiento. Y eso significa 10.000 centímetros cuadrados. ¿No es cierto? Ahí está la respuesta. Muy bien. Lo mismo con el 12 y el 2,50. Ya. El que sigue dice, ese FT, el pie lo vamos a colocar así, FT, que es una unidad inglesa, ¿cierto? Equivale a 12 in. In es pulgada. Me faltó el paréntesis aquí. El paréntesis.
un in significa pulgada, entonces un pie equivale a 12 pulgadas. Entonces un pie cuadrado equivale a 2 al cuadrado. 12 al cuadrado, que es 144. ¿Cierto? Eso. Lo mismo aquí, si una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Fíjese, yo estoy usando unidades aquí que van a usar mucho ustedes dentro de su trabajo posterior. Entonces hay que familiarizarse con el pie, la pulgada. Vienen muchas cosas en estas unidades, más que en metros y en centímetros. Entonces la pulgada cuadrado equivale a 2,54 al cuadrado, ¿no es cierto? Y eso es 6,45 centímetros cuadrados. ¿No? Bueno, ahí terminamos con la 13. El 14 me apareció en rojo ahí, bueno, no importa, vale igual. Si un metro equivale a 10 decímetros, en un metro hay 10 decímetros. 10 decímetros. Vamos al cúbico. ¿Un metro cúbico equivale a cuántos decímetros cúbicos? A 1000. Ahora hay que elevar 10 al cubo, ¿cierto? 10 al cubo. Entonces tenemos 1000 decímetros cúbicos. 10 por 10 por 10. Claro, entonces cuando trabajamos con unidades de volumen, la cosa es que hay que elevar al cubo la equivalencia lineal. Lineal significa en una dimensión. ¿Qué es el dA? El dA, si ustedes revisan su tabla de prefijos, dA significa decámetro. Deca. Decámetro, dA. Tomen nota de eso. Un decámetro equivale a 10 metros. Entonces un decámetro cúbico, ¿cierto? Perdón, sí, en metro, equivale a 1000 metros cúbicos. Esto debería ser, aquí me falta una M, por si acaso. Arreglémoslo. Un decámetro, eso sí, equivale a 10 metros. Porque el dA solo significa 10 nomás, pero tiene que ir acompañado de una unidad de medida. Decámetro. Sí, se puede corregir eso. Decámetro equivale a 10 metros, entonces un decámetro cúbico equivale a 1000, porque 10 al cubo. Si un pie equivale a 12 pulgadas, ya lo vimos eso antes, entonces el pie cúbico equivale a 12 por 12 por 12, o sea, 12 al cubo, y eso me da 1728 pulgadas cúbicas. Eso. Es para repasar con esa parte. Después vienen en el número 15, y en la última etapa. En la última etapa ya es más para transformar. ¿Ves? Ya ejercitar un poco lo que ustedes ya hicieron antes. Transformar 100 metros cuadrados en decímetros cuadrados. ¿Cómo se hace eso? 1000 decímetros cuadrados. ¿Ah? Se utiliza una tabla de conversión. Sí. Exacto. Claro, pero ustedes tienen que usar los razonamientos que usaron antes. Un metro, ¿cuántos decímetros tiene? Un metro así, lineal. 10. 10. 10. Bueno, y si yo hablo de metro cuadrado, 10 tiene 100. tendrá 10 por 10, 100. Y los 100 que tengo, 100 por 100, 10.000. 10.000. ¿Se fijan? Lo mismo, ahora, sí.
1440 pulgadas cuadrado en pie cuadrado. Ujú. Chuta, voy del más chico al más grande. De pulgada cuadrada. Pero se sabe que un pie son 12 pulgadas Eso es. Eso es. y daría 120. Claro, entonces una pulgada es un 12avo de pie, ¿cierto? Si quisiéramos verlo así, en esa misma. Entonces, una pulgada cuadrada será 1 partido por 12 al cuadrado. ¿O no? Sí. Sería 1440 dividido Ay, por no. 144 y eso es lo que me da 10. Mm. ¿Mm? Ya. Hay que repasarlo, verlo. 300 centímetros cuadrados en pulgada cuadrada. Es la misma cosa. La misma cosa. ¿Por qué? Porque una pulgada son 2,54 centímetros, Sí. pero una pulgada al cuadrado son 6,45 centímetros cuadrados. Eso quiere decir que 1 centímetro cuadrado equivale ¿a qué cosa? A la pulgada dividido por cuadrado dividido por 6,45, ¿cierto? Entonces, 300 dividido por 6,45 me da 46,5. Entonces, a veces, se fijan, hay que multiplicar y otras veces hay que dividir. ¿Cuándo multiplicamos por la equivalencia? Cuando vamos del mayor al menor. Y cuando Sí, y dividimos dividir de menor a mayor. de menor a mayor. Esa es la conclusión que se puede sacar. Y con eso basta, que yo es lo que voy a ir haciendo en todos los casos. Lo mismo, 600 kilowatts en megawatt. Uno en millón y el otro es Un mil megawatt nomás. El equivale kilowatt es menor. Un millón. en menor. Tengo que dividir. ¿Por cuánto voy a dividir? Por 100. ¿Ah? No, por Kilowatt. 1000. Por 1000 nomás. Entonces aquí hay un error. ¿Cierto? 1, 2, 3 es 0,6. Sí. Aquí. Ahí va a estar la coma. Claro, pues. Ah, está haciendo eso. ¿Se fijan? Sí, pues todos nos equivocamos también. ¿Eh? Claro. Claro, porque es kilowatt y megawatt. Si fuera watt en megawatt, debería dividido por 1.000.000. Pero es kilo en mega. La diferencia está en 1000 nomás. ¿Sí? Ya. Yo me equivoqué ahí. No es que lo haya puesto para bien, no me equivoqué, no. Kilo en mega. Ya. 1200 centímetros cúbicos en pie cúbico. Bueno, aquí que este ya es más pesado, es un ejercicio para los que ya se manejan con las unidades, realmente. Lo que pasa es que no tenemos una relación directa entre pie y centímetro, a pesar de que en uno de los apuntes que yo les pasé, les subí al aula, aparece una tabla, ¿no? Y ahí aparece pie y centímetro. Pero no importa, no tenerla, ¿cómo me las arreglo? Me las arreglo con lo que ya tengo en mente. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo en mente? 7. Tengo la relación entre el centímetro y la pulgada. La pulgada entre el Hay que pie. jugarlo. Puedo pasar todo eso primero a pulgada cúbica. Claro, tengo que dividir, al pasar de centímetro cúbico a pulgada cúbica, tengo que dividir por
2,54 al cubo. Y ahí paso a pulgada cúbica. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Sí. una pulgada tiene 2,54 centímetros, pero si es al cubo, tengo que elevar al cubo la relación. Ya, entonces, divido 1200 centímetros cúbicos por 2,54 al cubo. Me va a dar cierto valor. Y ese valor, que está en pulgada cúbica, yo lo tengo que pasar ahora a pie cúbico. Ya hicimos un ejercicio antes, entre la pulgada y el pie cúbico. Ahora yo tengo que... Un pie cúbico equivale a 1728 pulgadas cúbicas. Por lo tanto, el valor que saqué yo de centímetro cúbico a pulgada cúbica, que dividí por 2,54 al cubo, lo tengo que dividir de nuevo, pero ahora por 1728. Y eso me resulta 0,042 pie cúbico. Bueno, repetir o ver cómo lo hacemos después, ¿ya? Pero es, yo diría, el más complejo de todos. Ahora, hay uno fácil. PA, por si acaso, significa Pascal. Es la unidad de medida de la presión. ¿Ya? Sí. El Pascal mide presión. ¿Ya? Y el hectopascal también, por lo tanto. Pero hecto significa 100. 100. Entonces, yo tengo 100 pascales. Esto, 1290. Si yo lo quiero pasar a Pascal solo, tengo que multiplicar por 100. Multiplicarlo por 100. Multiplicarlo por 100. Y ahí basta que le agregue 2 ceritos al resultado. 1.290. Claro. Y eso es todo. Pues bien, entonces aquí lo que hay que hacer es ir haciendo razonamientos siempre. En la física hay que razonar. Fíjense ustedes sí que toda esta parte numérica es pura aritmética, ¿cierto? Multiplico, divido, multiplico, divido. ¿Qué es lo que usaban ustedes antes? La regla de 3. Con una regla de 3 se puede trabajar. Bastante. Pura comprensión. Sí. Entonces, para manejarse con esto, hay que hacer ejercicio nomás, pues. Si no nos queda otra. Tenemos que seguir avanzando. Bueno, esa es la idea. Yo quisiera, a ver, voy a salir de aquí, de esto. Y voy a entrar aquí. Admitir, aquí viene el señor Fuentes. ¿Ven eso? ¿Se ve? ¿Física técnica dice? Sí. Ya, correcto. Me interesaba. Ya. Vamos a ir a una parte de esta física técnica. De las unidades de medida. Ya. Voy a volver un poquito atrás para que tengan algunas cosas. Ahí tenemos algunos patrones. El metro patrón, el kilogramo patrón y una wincha para medir. Ciertos instrumentos que se usan para medir. ¿Ya? ¿Qué es eso, kilogramo, patrón? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La unidad que nosotros tomamos siempre para medir algo, le llamamos patrón de medida. Un patrón de medida. Ah, ya. Entonces, yo puedo usar el centímetro como un patrón. Ya. Yo digo, voy a medir, repito, la longitud de este lápiz. Y mi patrón de medida va a ser el centímetro. O sea, yo voy a comparar con los centímetros. Pero un patrón es Sí, el metro patrón. Claro, el metro patrón
es una de las primeras unidades que tiene su definición, independiente de otras. Lo mismo el kilogramo patrón. Y el tiempo, Y siempre es entonces, esa es la idea. Por eso se habla de patrones de medida. ¿Ya? Mire, ahí tienen un reloj. ¿Conocen ese instrumento que les estoy El mostrando? metro. Pie de metro. O pie de rey. Pie de rey también. Pie de metro, pie de rey. Bueno, este es uno de los instrumentos que ustedes sí van a utilizar harto. Y nosotros estamos preparando un trabajo con esto, aunque sea virtual, ¿ya? Y con una regla para que vayan viendo las diferencias. La gran característica de esto es que el pie de metro nos permite medir longitudes pequeñitas, ¿ya? Igual hay Permite uno medir grande como 2 metros. diámetros pequeños, ¿ya? Y la Por regla ejemplo, pero permite, igual, o la cinta métrica que estaría aquí al lado, permite medir longitudes mayores. Entonces, la gracia del pie de metro es que nos permite medir aquello que no puedo medir con la cinta. ¿Ya? Y con oye, bastante. pero igual hay alguna, Sí, hay un pie metro grande igual, sí. sí, bueno, hay grandes también. Es que la cinta me mide hasta el milímetro. Incluso yo puedo estimar hasta la mitad de un milímetro, medio milímetro. Acá, este me mide mucho más chiquitito porque me mide hasta décimas de milímetro. Mucho más chico. Y aquí al centro tienen una balanza. Esta es una balanza, la balanza más antigua, digamos. Se comparan masas. Entonces, esto es para medir masa, esta balanza. Y ya que hablamos dentro de la clase de hoy de masa y peso, esto, no sé si lo han visto en la realidad. Y en la feria. Yo tengo uno en la casa. Bueno, esa es la que sirve para medir peso. Esa me permite medir la fuerza con que la Tierra trae a un cuerpo. Esta. En cambio, esta otra me compara las masas. Yo coloco una masa a un lado y comparo con otra masa que coloco en el otro lado. Y ahí estoy midiendo masa, ¿ves? Esta mide masa y esta en base a un resorte me mide el peso. Me sirve para medir el peso, ¿no es cierto? Esa es la idea. Y aquí hay algunos, este lo conocen ustedes también, lo tienen en su casa. Todas las casas tienen uno de estos. El No medidor sé, de corriente. Sí. el medidor del consumo de la energía eléctrica y que se expresa en kilowatt hora, fíjense, kilowatt hora. Acuérdense de esto en algún momento posterior, cuando hablemos de las unidades de energía. Mide la cantidad de energía eléctrica consumida. Y eso se mide en kilowatt hora. ¿No? Y este de aquí también en algunas partes está, ¿sí? Donde ¿Para medir la presión? este mide la presión, De la pero olla, sí, por ejemplo. pero sí puede ser. Pero este que está aquí preciso es de presión, justamente para presión de gas. Pero también puede servir para presión, para la presión, ¿no es cierto? En general, ¿Barómetro o no? en general es para presión. Esa es la idea. Muy bien. Esos son los manómetros. Entonces ahí tenemos los distintos Ese es el instrumentos manómetro. que se utilizan. Manómetro, ok, perfectamente. ¿Ve? Si ustedes ya conocen bastante de estas cosas. Sí, lo importante es que vamos viendo que cómo les vamos a sacar provecho a todo esto. Ya. Claro. Entonces, aquí, bueno, viene ya esto, yo ya lo estuve explicando antes en otro formato, pero es lo mismo, ¿no? Aquí no voy a insistir mayormente. Ya son unidades de medida, que ya hemos hablado de ellas. Y de nuevo aquí coloco una tabla de prefijos, ¿ya? Los iota, zeta, hexa, peta, terra, y
giga, mega, kilo, hecto, en fin, sus símbolos, fíjense, todas mayúsculas. De mega hacia arriba, todas mayúsculas. Y después para abajo, todas minúsculas. Minúsculas. Y uno que tiene dos. ¿Ves? Todas. Hay que aprenderse los prefijos, profe. No, pues hijo. Eso le estoy diciendo. Ya. Y ustedes, esta Se estaba cortó el... en casi en el apunte anterior y en esto que estoy mostrando ahora, está, ustedes lo usan, lo tienen, sí. Siempre ustedes van a trabajar con esto a la mano. ¿Ah? Y cuando Ya. tengan su tallercito, ¿ya? Y trabajen, también ojalá tengan estas cositas a la mano. ¿Ah? Es como una tabla periódica en química. Claro, porque ustedes leen las especificaciones de un automóvil, características de una pieza, qué sé yo, alguna cosa, y es bueno que tengan esto. Y van a andar con su cierto tornillo, así se llama el vernier, tornillo micrométrico, ¿cierto? Y midiendo. Entonces, bueno, saber todas estas cositas. Entonces, yo cuando quiera controlar, ustedes pueden tener todos sus cuadernos, libros, cuánta cosa ahí. Si por lo demás tampoco voy a ir yo a controlar a cada uno qué es lo que tiene ahí. Entonces, los certámenes y los exámenes que se hagan, pruebas, llamémosle, serán así. Saber utilizar las cosas. Todo lo que yo, con lo cual cuento, lo tengo que saber utilizar. Son herramientas, igual que la herramienta que ustedes utilizarán. Fundamentalmente el otro día hablábamos de la llave, ¿no? De la llave para aflojar, para apretar, tuercas, qué sé yo. Estos son instrumentos también. Claro, no, cabrón. Todo lo que Estos son- tengas ahí a tu alrededor tenéis que aprender a usarlo. Wikipedia, toda la weá, weón. Perfecto, Y tienes cuando que tenemos aprender pruebas, a Wikipedia. usar las cosas. Con el uso uno aprende de memoria, pues, porque uno dice, aquí tengo que usar esto, acá tengo que usar esto otro, en fin, porque va aprendiendo, va aprendiendo. Eso es lo que, por lo menos, la capacidad, la competencia que quería usted. Y quería llegar aquí. Aquí tenemos un ejemplo de una transformación, de la cual hablábamos, ¿no es cierto?, para que se le haga más sencillo a aquellos que a lo mejor les cuesta. Aquí tenemos un ejemplo de una transformación de 25 kilómetros en metro. ¿Cómo transformo los 25 kilómetros al metro? Bueno, partimos de la equivalencia entre ellos. Un metro tiene 1 kilómetro, perdón, equivale a 1000 metros. Y 25 kilómetros será 25 veces 1000 metros, ¿no es cierto? Eso significa que yo multiplico el 25 por 1000 y divido por 1. ¿Por qué? 25.025 kilómetros, ¿cierto? Yo elimino los kilómetros aquí, como una regla de 3, por 1000. Y me quedan 25 por 1000, 25.000. Y así, o sea, multiplico 25 por 1000 y me quedan 25 por 1000 metros, ¿no es cierto? Eso es, o sea, eso lo pueden manejar ustedes como ejemplo. Igual, centímetros, 75 centímetros en metro. Aquí voy del más chico al más grande, porque el metro es el que tiene 100 centímetros, o 100 centímetros equivalen a 1 metro, ¿no es cierto? 100 centímetros equivalen a 1 metro, ¿cierto? Y 75 centímetros, ¿va a ser más que 1 o menos que 1? Pero Menos que uno. Menos, pues si son 75. No. Entonces, eso significa ver que yo tengo que dividir por 100 y ver cuántas veces el 100 está contenido en el 75. Y ahí me da el resultado, ¿cierto? 0,75. Bueno, esos ejemplitos quería agregarlos yo a la última parte de los ejercicios que pusimos. ¿Ah? Que cuando yo transformo una cantidad física y voy de una mayor a una menor,
multiplico por la equivalencia. Si por el contrario voy a transformar de una cantidad menor a una mayor, ¿cierto? A una mayor, a una unidad de mayor valor, tengo que dividir por la equivalencia, ¿cierto? ¿Cuánto es aquí en el centímetro con el metro la equivalencia? La equivalencia es 100, por lo tanto divido por 100. Oye, si fuera al cuadrado, imagínense si fuera 100 centímetros cuadrados a metro cuadrado. O sea, perdón, 75 centímetros cuadrados a metro cuadrado. En ese caso tengo que elevar al cuadrado. Primero, ¿cierto? Sí. Y dividir por la equivalencia, pero elevada al cuadrado. Esa es la idea. Y si fuera al cubo, 75 centímetros Lo mismo. cúbicos, bueno, Ujú. tengo que acordarme de elevar al cubo. En todo caso, las tablas de equivalencia, que hay varias, pueden utilizarse directamente y ahí salen unidades de superficie, unidades de volumen directas. Pero cuando no tenemos, porque una tabla no es infinita, o sea, hay muchas relaciones que no contiene, tenemos que ser capaces nosotros de ver cómo hacemos la transformación. Mire, ya no se ve mucho esto en el, llamémosle, en el campo automotriz, ¿no? Se ve poco, lo que les voy a decir. Antes, yo recuerdo el primer auto que tuve, fue un NSU. ¿Escucharon hablar alguna vez de esa marca? NSU, una marca alemana, que ya no llega a Chile y creo que ya no se construyen esos autos. Cuando yo lo compré, el año 1978, más o menos, mi primer auto, resulta que ese auto ya lo compré usado. Y usado, y ya se había dejado de importar en Chile ese auto. No llegaban. Profe, una consulta, nada que ver con la materia. ¿Qué edad tiene? Mira, Sí. ¿te lo digo en años o en siglos? Yo sé, como quiera. Década, Sí, vale. década. Es que El que se Década. inventó la Tierra. es preciso, son 3/4 de siglo, joven. Ya, Ah, bueno. a esta altura. Ya. Y ustedes, yo me voy a acordar mucho de ustedes, lamentablemente que no los alcancé, casi, a lo mejor no los voy a poder conocer en presencia, porque va a ser mi último curso. Se Oh, acuerda mucho del primero y también se va a acordar mucho del último. porque se me acuerda mucho del último. Y el Sí, primero, bueno, es pero verdad. les estaba hablando yo de este vehículo. En De este casa, vehículo, sí. no había repuesto. Entonces, ¿qué hacía el mecánico? Tenía que arreglar, buscar la manera de adaptar cosas y fabricar a veces el repuesto. Bueno, Sí. con la unidad de medida, como no se encuentra la equivalencia muchas veces, porque las tablas, les digo, no pueden tener todo, hay que arreglárselas. Con lo que yo conozco, tengo que hacer algunos arreglos para poder llegar a los resultados. Es lo mismo. Cuando yo estudié teníamos tablas que eran como un cuaderno, como un pequeño libro, porque sí eran completísimas. ¿Y por qué era? Porque no existía el computador, no existía la calculadora. Trabajábamos o apuramente o con regla de cálculo. Había un instrumentito que se llamaba regla de cálculo, que por allá por el año 70, 72, 73 ya dejó de usarse. Yo en la universidad tuve que estudiar con regla de cálculo. ¿Ah? Y sacábamos resultados muy exactos. Pero teníamos la ayuda de esos textos. Eran verdaderos libros, las tablas que usábamos, con hartos datos. Bueno, esto era, jóvenes, la parte de la ejercitación. Yo ahora voy a ir aquí de nuevo a lo que se llama la introducción a las unidades de medida. Nosotros quedamos en esto.
Desde luego, acepto todas sus preguntas. Los escucho si es que hay preguntas. Ya. Revisamos nosotros en la clase, revisamos las unidades de superficie y las unidades de volumen, ¿cierto? Ya. Mire. Aquí terminamos el otro día con cómo transformar, cómo ¿cierto? Se generaban las unidades de superficie y de volumen. Yo aquí agregué algo. Hay una unidad que se usa mucho. A eso se le llama capacidad. Cuando yo mido el volumen del interior de un recipiente, ¿ya? Uno habla de la capacidad de ese recipiente. No sé, ¿lo han visto ustedes? Incluso cuando se indica la capacidad de un portamaleta de un automóvil, muchas veces se indican litros. Hace un litro. Las mochilas Como en la mochila. también dice de tantos litros. Se refiere a la capacidad interior. Entonces, por eso agregué yo aquí el litro, porque se usa. Es una unidad de volumen. Y equivale al decímetro cúbico, por si acaso. Un litro es lo mismo que un decímetro cúbico. ¿Ya? Y un metro contiene 1000 decímetros cúbicos. 1000. Por lo tanto, un metro cúbico, ¿no? Un metro cúbico también contiene 1000 litros. 1000 litros. Es una unidad interesante porque en esa unidad es que se miden, bueno, el volumen de, por ejemplo, todas las bebidas, ¿cierto? Habla de litros, tantos litros. También se usa el centímetro cúbico, ¿cierto? El centímetro cúbico se usa bastante. Y un litro contiene 1000 centímetros cúbicos. Lo pueden ustedes manejar aquí perfectamente haciendo todo esto y repasando esto. Bueno, ¿qué les dije yo esta clase anterior? Si estudiamos las unidades de superficie, es porque aparece un concepto, y ya lo he mencionado dentro de esta clase, y es el concepto de presión. Por eso es que puse el Pascal por ahí, y el hectopascal en un momento, ¿cierto? Presión de una fuerza sobre una superficie. Un error que cometemos todos cuando no hemos estudiado física. Es decir, que la presión es una fuerza. La presión no es una fuerza. La presión es el efecto que produce una fuerza al actuar sobre una superficie. Yo aplico una fuerza sobre una superficie y en ese momento estoy provocando una presión. Pero ¿cómo calculo esa presión? Cuando aplica presiones, cuando está aplicando fuerza. Las presiones se producen cuando se aplican fuerzas. Claro. Entonces, para tener una presión tengo que aplicar una fuerza. Entonces, ¿cuánto vale esa presión? Bueno, yo divido el valor de la fuerza por el valor de la superficie. ¿Ya? Y aquí hay algo que se puede analizar después también, dice, perpendicularmente sobre una superficie. Ustedes saben que las fuerzas tienen dirección, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza tiene que ser perpendicular a la superficie. ¿Qué significa? Formar con ella un ángulo de 90 grados. 90 grados. Claro, 90 grados. En ese caso es perpendicular. Entonces, cuando yo divido una fuerza por una superficie, ¿ya? Yo tengo lo que se llama una presión. Y en el apunte que ustedes tienen no aparece esto que yo coloqué aquí. Pero no hay problema porque les puedo igual subir esto para que ustedes lo tengan. Son unidades de presión.
¿ya? Es importante, porque el capítulo que estamos revisando se refiere a las unidades de medida. Por eso menciono las unidades de presión que se utilizan más conocidas. Tenemos el pascal, el hectopascal, el PSI. ¿Alguien conoce el PSI? ¿Qué es el PSI? La libra presión de por aire. pulgada cuadrada, creo. Eso es. Es la libra dividido por pulgada cuadrada. Y esa libra partido por pulgada cuadrada es, llamémosle, la unidad de medida que se utiliza el aire que le ponemos a un neumático, por ejemplo. Ese aire, la presión de aire se mide en PSI, que son libras partido por centímetro cuadrado. Perdón, libras partido por pulgada cuadrado, es una unidad inglesa, ¿no? Ya, el PSI. Importante que tomen nota, sobre todo aquellos que no la conocían, es libra partido por pulgada cuadrada. También se puede medir en kilogramo partido por centímetro cuadrado. Las mediciones, los manómetros para medir el gas de consumo en una casa, se miden en kilogramo partido por centímetro cuadrado, o kilopondio partido por centímetro cuadrado. También está el bar. Bar, que significa 1.000.000 de dinas dividido centímetro cuadrado. Pero bueno, esas unidades en las tablas van a aparecer. Cuando yo digo 1.000.000 de dinas, dina partido por centímetro cuadrado, pues dina es una unidad de fuerza. La palabra dina significa fuerza. ¿Ah? O sea, fuerza partido por área. Dina partido por centímetro cuadrado. Ah, y el pascal, pues. El pascal también es una fuerza, desde luego, es una fuerza dividido por una superficie. ¿Cuál es la fuerza? Es el newton, la unidad de medida de fuerzas internacional, dividido por el metro cuadrado, que es la unidad, el metro es la unidad de longitud, ¿cierto? Internacional igual. Pero aquí sería al cuadrado, sería superficie. Y el hectopascal son 100 veces eso. El bar, milibar es la milésima parte del otro. La atmósfera. La atmósfera también es una unidad de medida de la presión. Se usa para medir la presión atmosférica. Igual que el... 14,7. Claro, correcto. El centímetro de mercurio, el milímetro de mercurio, el metro columna de agua. Miren, aquí a lo mejor pudiera haber hasta una contradicción. No sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta. Dijimos, mire, al comienzo, la segunda pregunta era, si yo quiero medir una longitud, ¿con qué tengo que compararla? Con otra longitud. Tengo que comparar con otra longitud, ¿no es cierto? Es el volumen. Pero sin embargo aquí yo digo centímetro de, o sea, es una longitud. Milímetros de y metro columna de agua. Oh, volumen. O sea, estoy midiendo presiones, pero estoy hablando de longitudes. Miren, la clave está en el apellido. Son centímetros de mercurio, son columnas. Escuché esa palabra. Bueno, aquí la tengo, columna de. Se refiere a la altura que alcanza el mercurio en un tubo. Pero es el mercurio. Y ese mercurio tiene un cierto peso. ¿Ah? Tiene una altura, tiene un peso ahí que está actuando sobre la superficie abajo. Entonces el peso del mercurio que actúa sobre una superficie, fuerza, porque el peso es fuerza, dividido por superficie, es presión. Lo mismo el milímetro de mercurio. Y por eso tiene que tener el apellido de qué. ¿Qué es el mercurio? Es Un un elemento. metal, ¿cierto? Es un metal, es un líquido, sí.
es un líquido metálico, Los termómetros. ¿cierto? Y por eso después se menciona incluso el metro columna de agua. Metro columna de agua. Bueno, en ese caso se refiere a la altura que alcanza el agua y se usa en las calderas. En las calderas. Exteriormente, por el lado afuera de una caldera, uno puede medir la presión de la caldera de acuerdo a la altura del agua. ¿Ya? Entonces ahí puede ver si sube mucho la altura del agua, está creciendo mucho la presión. Y ahí entonces el operador de planta, en este caso, hará las maniobras del caso para permitir que escape un poco de vapor, por lo menos de las calderas. ¿Ven? Entonces, esas son unidades de medida de la presión. Densidad de una sustancia. ¿Ya? Se le llama densidad de una sustancia a lo que resulta de dividir la masa de esa sustancia por el volumen. ¿Han escuchado eso de densidad de algo? La densidad de... Sí. Lo he escuchado, pero no sé lo que. Claro, porque, a ver, pero ¿en qué la han escuchado? ¿La han escuchado solamente entre sustancias o de otra? Sí, en química. En Sí, química, eso, ¿no en es cierto? química. En química, ¿cierto? Claro. Y por eso es que, fíjense, en el ejemplo anterior, cuando hablaba de las unidades de presión, decía tantos centímetros o milímetros de mercurio. Y por otro lado decía metro columna de agua. ¿Ah? ¿Por qué? Porque justamente la densidad del mercurio y la densidad del agua son los que hacen la diferencia. La densidad del mercurio y la densidad del agua. Esa es la idea. ¿Ya? Ellos hacen la diferencia. Entonces uno dice, claro, pero en química, pero no lo han escuchado más en otra situación. Alex, ¿quieres hacer alguna consulta? No, profesor. Ya. Bueno. Ese, Ya. Bueno, entonces, solamente en química, bueno, en física, en química, pero en otra ciencia que no sea no esté dentro de las matemáticas, de las exactas. Se ha hablado, y este último tiempo se ha utilizado mucho esto, la densidad de población. Demográfica. Eso es. ¿Y qué tiene que ver? Se utilizan los cálculos ahora, ¿qué está pasando con esta pandemia que nos Coronavirus. Es ver la densidad de la población, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces uno dice, claro, la cantidad de infectados, llamémosle, y si la población no es tan grande, si la densidad de población no es tan grande, entonces ahí es donde debemos tener cuidado nosotros. Esa es la situación. ¿Ya? Ahí se utiliza lo de la densidad de población. Pero en ese caso no es masa dividido por volumen, sino que es cantidad de población de gente dividido por área. ¿Ah? O sea, no hay solo una densidad volumétrica, también hay densidad lineal y densidad superficial, de superficie. También existe. Dentro de la física, de la química, utilizamos esta densidad, ¿cierto? En geografía. No Masa era dividida en... por volumen. Entonces, ese no lo cultural. tú divides kilogramos por metro cúbico, gramo por centímetro cúbico lo divides, kilogramo por litro, ¿ves? Siempre una unidad de masa dividido por una unidad de volumen. O sea, donde ustedes vean algo así, esto es densidad. Eso es importante, identificar. ¿Ya? Igual, en el caso de la presión, también podrían identificar cuando dicen, Newton partido metro cuadrado. Esto es presión. ¿Ves? Esa es la importancia. Entonces hay que ir revisando todas estas cosas. Yo igual les voy a hacer una, ¿cómo se llama?
un cuestionario pequeño, más corto va a ser ahora porque ahora ya va más compleja la cosa, ¿ah? Más cortito, para que ustedes puedan repasar estos contenidos. ¿Va a ser con nota? El segundo todavía va a ser sin nota. Con este estaríamos terminando Los diagnósticos. entonces, ya, después de terminado esto, vamos a uno con nota, pero una nota pequeña todavía, pues eso es nota de tarea, no es lo mismo que nota de certamen. ¿Ah? Menos mal. Claro. Todas las tareas que yo dé, cuando diga con nota, entre todas sacamos una nota nomás y es un 10% eso. Pero algo es algo. Ah, está Salva. Salva. ¿Cierto? Claro. Para los que nos puede ir mal en esta clase, salva. Lo otro, que muchas veces se escucha de la densidad relativa. ¿Ah? Si yo comparo una sustancia con otra, por ejemplo, ¿a qué se le llama densidad relativa? Es el cociente entre las densidades de dos sustancias. Muchas veces lo que se usa es la densidad relativa respecto al agua. El agua es la base. ¿Por qué? Porque el agua siempre decimos que su densidad es 1 gramo partido por centímetro cúbico. Entonces, el fierro, por ejemplo, el fierro tiene una densidad 7,8 gramos partido por centímetro cúbico. 7,8. ¿Ya? Entonces uno dice, pero entonces quiere decir que el fierro es 7,8 veces más denso que el agua. ¿Qué significa? Significa que si yo divido la densidad del fierro por la densidad del agua, me da 7,8. Quiere decir que en volúmenes iguales, de fierro y agua, esa más el fierro. yo tengo una masa mayor 7,8 veces, o sea, la cantidad más o menos precisa. Y también, Felipe, tú lo dijiste, pesa más el fierro, 7,8 veces. El fierro es 7,8 veces más pesado que el agua en cualquier parte. Eso va a ser. Eso es lo que significa. Pero cuando Felipe me habla de que pesa más, entra en juego el último concepto que tengo aquí. Peso En específico. masa no. Pero, Peso, que en ese caso sería el peso dividido por el volumen. Pero cuando hablamos de relativos, el valor va a ser el mismo. okay. El valor va a ser el mismo. ¿Ya? Si yo divido el peso de un cuerpo, lo divido por su volumen, tengo lo que se llama peso específico. Pero si divido el peso específico de una sustancia por el peso específico de la otra, del agua en este caso, significa que el peso específico o ese cuerpo es tantas veces, de acuerdo al valor, más pesado que el agua. En este caso, el fierro es 7,8 veces más pesado que el agua. Y así, pues depende del valor que tengan. Existen tablas de densidades. Bueno, la densidad ¿será constante o será variable? Si la Variable. Varía. es variable. Pero si yo pensara en la masa solamente, porque es masa dividido por volumen, ¿cierto? La masa no cambia, No. pero sí el volumen. Exacto. Los cuerpos se contraen o se dilatan con el calor, con los cambios de Con el temperatura. calor, Entonces me va a cambiar el valor de la densidad, puesto que me cambia el volumen. Bueno, en el caso del peso específico, en mayor razón cambia, porque me va cambiando el peso también. Me cambia el peso y me cambia el volumen. Como me cambia el peso y me cambia el volumen, ¿cierto? Me cambia el peso específico. Más variable todavía. Cuando hablamos de peso, ya sabemos que hay una variación. Es variable. Bueno, eso es el contenido de las materias. ¿Ya? Pero ustedes pueden ver aquí
que hay algunos ejercicios. ¿Mm? Ya. Estos ejercicios yo se los voy a dejar a ustedes para que me lo son 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Mire, son hartos. Pero yo les voy a pedir la mitad nomás para el viernes. Felipe. A elección de ustedes. Me lo suben de nuevo me lo suben para el próximo viernes. ¿Ya? Porque el viernes tenemos clases. ¿Ya? Ahora no es Sí. el viernes. Entonces, ustedes, No. de todos estos ejercicios que hay aquí, 15 están numerados, ¿cierto? Ustedes me resuelven, bueno, con 7 que resuelvan, yo me voy a sentir feliz de ustedes, pues jóvenes. 7, a elección de ustedes, Con 7 cualquiera que sea. cualquiera que sea. Entonces, Ya vale. yo, el viernes, ¿qué es lo que voy a traer el viernes yo? El viernes voy a traer, igual que hoy día, la solución de los ejercicios. ¿Qué hice con la fórmula, con todo lo que aplicamos para cada uno? ¿Ya? Pero para todos. No solamente, porque yo no sé cuáles van a elegir ustedes. Entonces, para que ahí vayan viendo todo ustedes la solución. Pero primero, entonces, sin la solución, hagámoslo. Ya. Todavía para el viernes yo no voy a considerar con nota. Profe, esto después se sube al aula, ¿cierto? Sí. Las siete preguntas que uno... Claro, ustedes me las suben al aula, ustedes las eligen, ¿ya? Ya. Las suben al aula. Ahora, si tienen problemas para subir al aula, porque a veces sí los hay, me mandan el correo nomás. Po. Ya. Y yo igual lo guardo. ¿Ya? Me mandan. Leo- Entiendo. ¿Mm? Mi correo es jose.ramírez por si acaso. jose.ramírez@usm.cl. ¿Ya? Por si acaso. Esa es la idea. Entonces, ustedes me van a hacer esto y yo los tomo igual que hoy día al comienzo de la clase. ¿Ya? Porque esta va a ser la idea. Entonces, después de esto, yo vamos a revisar esto y yo creo que la próxima clase se va a referir casi exclusivamente a esto, ¿ya? A resolver ejercicios, ¿ya? A resolver ejercicios. Y yo les voy a dar ejercicios, una vez que revisemos todo esto, yo les voy a presentar otros ejercicios y que me los vayan haciendo dentro de la clase, ¿ya? Y ahí ya quedamos con la materia lista como para ser evaluada. ¿Ya? Esa es la idea. Hoy día, entonces, yo creo que está bien por hoy día, porque es mucho. Si ustedes quedan entusiasmados, como esto lo tienen ahí, bueno, pueden seguir trabajando con ello. ¿Ya? Pueden seguir trabajando y aprovechar los minutos que les quedarían de clase. Así es que sería todo por hoy día. ¿Ya? Sería todo. Yo el próximo viernes los espero entonces. ¿Ya? El próximo viernes. Viernes, pues. Si nosotros tenemos clase los lunes y los viernes. Lo que pasa es que el viernes sí. pasado era feriado. Pues me habría pasado si les digo que hay clases, ¿no es cierto? Era feriado. Claro. Entonces, no, este viernes sí tiene ya clase normal. A las 14 horas está programada esa Este clase. viernes es. Está programada a las 14 horas, así es que ahí nos encontraremos. De todas Profe, maneras, ¿cuál era el correo? eso es lo que les iba a decir. Cualquier pregunta, háganmela. Jose.ramírez. Ya. Jose. ¿Lo puedes arroba escribir, por favor? usm.cl. Ah, ya. Vale. Significa ya. Eso es. El usm.cl es lo más normal, es lo más general en la Universidad de Santa María. Jose.ramírez al comienzo. Bien, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta sobre la materia, qué sé yo?
¿Eso lo va a mandar a Laura, profe? ¿Lo va a mandar a Laura? ¿Eso? ¿Cómo? Esto están en el aula ya. Bueno. Introducción a las unidades de medida, sí, ahí dice. Y ahí en el aula ustedes tienen una tabla también de donde están las unidades, una tabla de conversiones. Si la tienen, si cosas, tienen que buscar su material ahí. Ahí hay hartas cosas. Hay harto. Así que búsquenlo. Bueno, y si no lo encuentran, el profesor me dicen, ¿sabe que no encuentro tal cosa? Bueno, yo buscaré y le enviaré otra. ¿Cuál es el problema? Si ustedes están aprendiendo recién, así es que pueden pedir todo lo que sea necesario. Lo que es importante es que le pongan empeño. Me alegro harto porque hoy día hubo 24 participantes, que es ya bastante cerca de lo que debiera ser lo normal. ¿Ya? Eso es, como esto se graba, aquí queda claro quiénes asistieron, así que quedamos con la lista. Bien, jóvenes, hasta el próximo viernes, que tengan un buen resto de la semana. Iniciamos y terminamos. Iniciamos la semana y la terminamos, por si acaso. Nosotros. Ya está. Jóvenes, será entonces hasta la próxima.